En la vecindad, todos conocían a doña Clotilde por sus famosos guisos y postres, siempre con un toque especial, que hacía que sus vecinos se sorprendieran por el buen olor que desprendía la comida. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Doña Clotilde ya no disfrutaba de la cocina como antes, todo le sabía igual, sin importar los ingredientes que utilizara o el amor que pusiera en cada plato. Cada tarde, doña Clotilde se sentaba sola en su cocina mirándola sin esperanza. Sus manos antes ágiles y alegres, se movían lentamente mientras preparaba la comida, sintiendo que algo esencial se le había escapado. La comida que una vez le daba satisfacción ahora se convertía en una rutina monótona. El silencio en su casa era abrumador, aunque el ruido y los gritos de los niños en la vecindad llegaban hasta su ventana, en el interior de su hogar solo había eco y soledad. Doña Clotilde suspiraba con frecuencia, deseando que alguien viniera a visitarla, a compartir una conversación, a romper la monotonía que se había apoderado de su vida. Una noche, mientras preparaba una olla de sopa que, aunque parecía deliciosa, no le provocaba ni un poco de interés, escuchó un ligero golpeteo en la cocina. Aunque todo estaba en orden, parecía como si una presencia invisible hubiera estado ahí, esperando a ser vista. A medida que los días pasaban, la sensación de soledad se intensificaba, cada vez que preparaba una comida, sentía que algo extraño se manifestaba en su hogar. Era como si la casa misma estuviera tratando de comunicarse con ella, pero doña Clotilde no podía comprender el mensaje. Finalmente una noche, mientras descansaba en su sala, escuchó sutiles golpes que provenían nuevamente de la cocina. Eran como pequeños golpes rítmicos, casi como si alguien estuviera intentando comunicarse. Doña Clotilde se levantó preocupada, presintiendo que alguien se había metido a su casa. Cuando llegó a la cocina, no encontró a nadie, pero esta vez notó algo diferente. En el suelo cerca de la entrada, había una nota doblada. Con manos temblorosas, recogió la nota y la desdobló, en ella estaba escrito con una caligrafía extraña lo siguiente: si la comida no te satisface y la soledad te atormenta, busca lo que nunca esperaste encontrar. Tu compañía está más cerca de lo que imaginas. El mensaje dejó a doña Clotilde más desconcertada que nunca. La nota parecía haber sido escrita por alguien que conocía su dolor y su anhelo de compañía. ¿Qué quería decir? ¿Y quién había dejado esto en su puerta? Mientras se sentaba nuevamente en la cocina, con la nota en la mano, la pregunta persistía en su mente. A partir de esa noche, la sensación de que algo más estaba sucediendo en su casa no la abandonó, la soledad se sentía más profunda, y la promesa de una compañía parecía estar más cerca. Después de leer la enigmática nota, doña Clotilde se sumió en una profunda reflexión. La promesa de una compañía la obsesionó, y su deseo de romper con la monotonía de su vida la llevó a una idea que, aunque perturbadora, parecía ser la única solución a su soledad y disgusto por la comida. Un par de días después, doña Clotilde fue a la carnicería y compró una pieza de carne especialmente jugosa, con el objetivo de crear la carne más sabrosa del mundo. La carne envuelta en papel, la guardó cuidadosamente en su refrigerador mientras ella preparaba el escenario para lo que tenía en mente. Pasó el tiempo y ahora doña Clotilde estaba más que preparada, colocó cuidadosamente la carne sobre la mesa, y después de suspirar se dirigió a la cocina para traer sal y un cuchillo. Una vez que acercó esos elementos a la mesa, comenzó a colocar la sal sobre el filete de carne, pero no como lo haría cualquier persona, sino que la esparcía de tal modo que formaba un símbolo con la propia sal encima de la carne. El momento más inquietante llegó cuando doña Clotilde, con una mezcla de determinación y desesperación, cortó la palma de su mano con el cuchillo. La sangre comenzó a gotear, y ella dejó que varias gotas cayeran sobre la carne, esparciéndola sobre el símbolo que había creado. La sangre se mezclaba con la sal y parecía ser que de algún modo se impregnaban con la carne, al mismo tiempo sin alguna explicación la sangre hacía una reacción química que hacía que saltaran pequeñas burbujas, igual que como cuando nos servimos refresco. Era una cosa realmente asombrosa y jamás antes vista, pero aún así doña Clotilde mantenía la calma y no se mostraba impresionada. Después de terminar el inquietante ritual, doña Clotilde sintió un mareo repentino y sin previo aviso, se desmayó en el suelo de la cocina.
La última imagen que vio antes de perder el conocimiento, fue la carne en el centro de la mesa, llena de sangre y una especie de humo negro que se desprendía lentamente de la misma. Cuando finalmente despertó, el sol de la mañana filtraba sus rayos a través de las cortinas, y el primer pensamiento que cruzó por su mente fue el de la carne. Se incorporó lentamente sintiendo el dolor en su mano aún sangrante, y miró a su alrededor. La cocina estaba en orden, pero la carne ya no estaba en la mesa. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras comenzaba a buscarla por toda la casa. Finalmente, al entrar en su dormitorio, doña Clotilde se detuvo en seco al ver algo inesperado. La carne estaba ahí sobre su cama, perfectamente colocada como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado. La pieza de carne, parecía que había sido transportada mágicamente desde la cocina hasta la cama. Doña Clotilde no podía creerlo, su corazón se aceleró con la esperanza de que el ritual había tenido éxito. Emocionada y con renovada energía, doña Clotilde tomó la carne y la llevó de vuelta a la cocina, la colocó en un sartén, lista para cocinarla y disfrutar del delicioso manjar que esperaba. Sin embargo, antes de encender el fuego, se dio cuenta de que no tenía aceite. Decidió ir a la tienda rápidamente para comprar lo que necesitaba. El paseo a la tienda fue breve, y doña Clotilde regresó lo más rápido que pudo. Al llegar a casa se dirigió a la cocina con la botella de aceite en la mano, y al llegar a la cocina, la escena que encontró la dejó paralizada. La carne seguía en el sartén, pero algo había cambiado. Dos ojos tétricos, grandes y redondos, estaban ahora incrustados en la carne, mirando con una intensidad inquietante. Los ojos se movían lentamente, siguiendo los movimientos de doña Clotilde con una observación incómoda. El contacto visual con esos ojos, que parecían tan vivos como aterradores, hizo que doña Clotilde experimentara un terror que jamás antes había sentido. La carne que antes parecía inerte, ahora estaba claramente transformada en algo que no podía explicar. La sorpresa y el miedo se mezclaron en su mente mientras observaba los ojos moverse de un lado a otro, como si estuvieran buscando algo o a alguien. El terror se apoderó de ella, y la idea de que el ritual hubiera tenido un efecto desconocido y siniestro la invadió completamente. Al parecer, el ritual no salió del todo como ella esperaba. La sensación de soledad tuvo un efecto indeseado en el ritual. Con la mente llena de confusión y miedo, doña Clotilde se quedó paralizada sin saber qué hacer. La presencia inquietante de los ojos en la carne le recordaba que la soledad y la desesperación que había tratado de enfrentar, habían desencadenado algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Doña Clotilde, con el corazón aún acelerado por el descubrimiento inquietante, decidió retirarse a su dormitorio para reflexionar sobre la situación. Mientras se sentaba en la cama, el sonido lejano del tic-tac del reloj y el silencio de la casa creaban una tensión en el ambiente. El ritual había dado lugar a algo más que simple magia, había creado una forma de vida en la carne que ahora reposaba en la cocina. ¿Debería cocinarla? ¿O dejarla viva? Pensó en las implicaciones de cada opción. Cocinar la carne significaba seguir adelante con el ritual, un final que había esperado ansiosamente. Sin embargo, dejarla viva significaba enfrentar la realidad de que había hecho algo más allá de su comprensión, algo que podría tener consecuencias graves. La carne había demostrado signos de vida, y parecía tener conciencia de su existencia. Después de una larga reflexión, doña Clotilde decidió que debía cumplir con el propósito original de la carne. Regresó a la cocina con una determinación renovada, pero al llegar, se encontró con una nueva sorpresa. La carne no solo tenía ojos, ahora también tenía una boca que se abría y cerraba, emitiendo sonidos incomprensibles, algo similar a gemidos de dolor y sufrimiento. Doña Clotilde, con una mezcla de pena y valentía, se acercó a la carne y la acarició con cuidado. Tratando de consolarla, le dijo lo siguiente: tu propósito es simple. Ser cocinada e ingerida. Créeme que eso te dará paz. Con la firme decisión de seguir adelante, doña Clotilde encendió el fuego y calentó el aceite en el sartén. La carne, mientras se cocinaba, continuaba emitiendo sonidos de dolor, que se mezclaban con el sonido del aceite caliente. Cada burbuja y cada chisporroteo parecían intensificar los gemidos, dejando claro que la carne estaba experimentando la cocción de una manera horriblemente consciente.
Finalmente, doña Clotilde retiró la carne del sartén y la sirvió en un plato. Aunque el proceso había sido macabro, el aroma que emanaba de la carne era inigualable. Al probar el primer bocado, doña Clotilde se sorprendió por la intensidad y el exquisito sabor que jamás había experimentado antes. Era sin duda, el mejor platillo que había probado en su vida. Mientras degustaba cada bocado con deleite, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. La experiencia, aunque perturbadora, había culminado en un resultado increíblemente satisfactorio. Doña Clotilde se recostó en su silla con una sonrisa, disfrutando no solo del sabor, sino también de la sensación de haber logrado lo que había deseado. La comida había cumplido con su propósito, y doña Clotilde finalmente se sentía en paz, y por alguna razón, la sensación de soledad desapareció.